Bien, retomamos lo que estábamos contando. Vamos a retomar un poco lo que estábamos contando en la clase anterior, agregar algún pequeño apunte y después volver a vincular el tema desarrollado con lo que va a venir, insistir nuevamente o de unir con lo que va a venir en la parte final, que sería el desarrollo de nuestra perspectiva puntualmente, de nuestra perspectiva sobre el derecho. Hagamos como una especie de recuento de lo contado. Dijimos que había dos perspectivas a analizar previa a la nuestra, a la lectura dialogal. Tal vez demos el comienzo, incursionemos en ella. Y estas eran las dos lecturas tradicionales cuando analizamos Occidente. Por un lado, la perspectiva colectivista o la filosofía de la totalidad, y por otro lado la ecología, ese es el nombre filosófico, o perspectiva individualista. Vamos a hacer un acomodamiento por etapas históricas. En el caso del colectivismo, cuyo punto de partida o consigna es que el hombre es un ser para el todo, por eso hablábamos de perspectiva totalizante. La ubicábamos, contábamos, en los orígenes de la humanidad hasta aproximadamente el Renacimiento, final del Medioevo, Renacimiento, comienzo de la modernidad. Ahí aparece el individualismo o la lectura ecológica. El hombre es un ser para sí mismo, que va desde el Renacimiento, es decir, ruptura con el orden medieval, hasta nuestros días. Pero también tenemos una lectura colectivista que tiene algunas características, algunas notas diferenciales de la primera, que es la que va a aparecer como reacción al individualismo originado a posteriori de la Edad Media. Es decir, hay como dos momentos muy fuertes del colectivismo, que son orígenes, Edad Antigua, Medievo hasta Renacimiento, y luego un retorno al colectivismo como o producto, como resultado de una reacción ante la lectura individualista. Hoy diríamos que si bien la perspectiva colectivista ha perdido terreno, por ejemplo, esto es un dato que yo les marco, porque uno de los autores al cual hoy vamos a hacer alusión, que hace un balance, una crítica muy importante al individualismo y al colectivismo, escribe sobre el final de las guerras, y en ese momento se estaba derrumbando lo que denominaríamos como expresión política de la perspectiva totalizante, los fascismos, nacionalsocialismos, el soviet, el comunismo. Por eso ustedes van a encontrar, tanto en Quant como en Buber, que hacen una referencia a un estado de cosas dominante que está en decadencia, y ellos estaban hablando del colectivismo, la caída del muro de Berlín, etc. Más allá de este detalle, que se explica por el momento en que estos autores escribieron, no desmerece mínimamente la lucidez de las dos lecturas, sobre todo la lucidez en la crítica a los dos por parte de Buber. ¿Por qué se produce, cómo interactúan colectivismo e individualismo? Primero, un detalle que es, nosotros marcamos que el colectivismo va de la edad antigua hasta la edad moderna. No significa que no haya habido posturas individualistas. Primer dato importante. No estamos hablando de que el hombre fue totalizante hasta
el Renacimiento, y a partir del Renacimiento gira, se produce un cambio en la cabeza. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que hasta ese momento claramente las, o, o básicamente los comportamientos fueron como verse reflejado en el todo, pero por un motivo, al comienzo por un motivo importante. Los seres humanos, socialmente hablando, y cada uno de nosotros, puntualmente hablando, demoramos un tiempo largo en tomar autoconciencia de nosotros mismos. Hasta que cada uno de nosotros toma individualmente o personalmente conciencia de sí mismo, pasa un periodo bastante prolongado. Esto es lo que le pasa a la humanidad. La humanidad demora varios siglos en tomar conciencia de sí mismo. Por lo tanto, es lógico, si uno lo ve haciendo un corte histórico, que en esos primeros siglos, sobre todo, esto es muy marcado en la Edad Antigua y Orígenes, la única manera de entenderse a sí mismo no lo sea desde una óptica personal, sino lo sea desde una óptica total. Es decir, no tenemos conciencia de nosotros mismos, la conciencia que hay se forma a partir de la pertenencia a un grupo. Por lo tanto, el grupo es el que da razón de ser de lo que hasta ese momento es ignorado por cada uno de los sujetos, que es su propia individualidad. Así como en algún momento de nuestra vida se rompe este ligamen con el todo, el primer todo diría es, para las personas que todavía no han nacido, el primer todo es el vientre de la madre, luego el segundo todo es el grupo, el tercer todo es la familia, y en algún momento se rompe esta dinámica y empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos. Esto le ocurrió también a la humanidad. En algún momento de su historia empezó a tomar conciencia de sí mismo, lo cual implicó la aparición de la individualidad y el debilitamiento de esta idea de pertenencia en todo como única referencia humana. No obstante esto, el espíritu de grupo, como lo suele llamar un autor que nosotros también hemos seguido, vamos a seguir en algunos puntos como Coyne, él habla de espíritu de grupo, es importante y se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad, pero tiene un cierto cariz peligroso o problemático, y esto lo vamos a ver cuando veamos la crítica que hace Buber a las dos lecturas, y además alguna puntualización sobre la segunda ola de colectivista, que es en rechazo o en reacción a la primera. Hoy diríamos, y esto va a ser motivo de un breve análisis, hoy diríamos que si bien se mantiene o es posible regresar al espíritu de grupo, lo que tornaría peligroso la convivencia, hay una actitud o una mentalidad más proclive a lo que Kuhn denomina actitud social o de apertura, aunque también al mismo tiempo, producto de los siglos anteriores, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, había una actitud marcadamente individualista. Por eso, fíjense, si hoy se produce el debate o hay debate de ideas en tanto en cuanto a cómo resolver los problemas sociales, y hay muchas voces que en el siglo XXI intentan retomar, o no sé si intentan retomar, porque esta tendencia negativa en el ser humano se ha dado casi siempre permanentemente, pero ponen mucho el acento en lo que nosotros denominaríamos punitivismo. ¿Qué es el punitivismo? El punitivismo es el pensamiento que sostiene que los problemas sociales se arreglan o solamente pueden superarse o eliminarse a partir de la pena. Ya que estoy hablando de punitivismo, una nota que yo no sé si lo aclaré, me parece importante, porque hablamos fíjense, colectivismo viene de colectivo. Hoy en boga es un término muy usado el de colectivo. Colectivo de los ancianos, colectivo de las mujeres, etcétera, etcétera. Y va asociado al ismo. Individuo también es un término muy usado, y le asociamos el ismo. En este caso, individuo
colectivo más el ismo implican una distorsión del significado original de la expresión. Por ejemplo, si yo digo colectivo, me refiero a un conjunto de personas que están unidas o vinculadas por un factor común o un media aglutinante. Por ejemplo, y esto está bien, es adecuado, por ejemplo, la familia. Una familia podríamos pensarla como un colectivo, conformado por personas que se encuentran aglutinados por una idea de una descendencia común, lazos de sangre, etc. Ahora, si yo le agrego el ismo, lo que estoy queriendo decir que a esa noción de colectivo, el ismo implica que el colectivo ahí ya está siendo distorsionado, la idea de colectivo se está distorsionando. Lo mismo que en el caso del individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo es un miembro de una especie, esto abarca tanto los seres humanos como las realidades no humanas, y es cierto, somos individuos, en origen somos individuos. ¿Por qué el ismo? Porque estaríamos distorsionando esta noción de individuo. ¿De qué manera distorsionamos? Es sencillo, conforme a lo visto. ¿Cómo distorsionamos el colectivo? Cuando decimos que el colectivo nos representa, nos abarca, nos coopta, nos asume, nos transfigura y nos hace perder nuestra propia individualidad. Ahí ya estamos distorsionando la idea de colectivo. Es lo que se denomina espíritu de grupo. ¿Por qué? Porque como lo vimos y se contó bien en la clase anterior, el colectivismo tiene que ver con un cerrarse hacia adentro, cerrar filas hacia adentro, verse como parte de un todo y además ver como enemigo, como potencial conflictivo o como algo negativo o dañino, algo que está fuera del grupo, está por fuera del grupo. Salir del grupo implica perder mi referencia y además que todo lo que me aparezca por fuera del grupo se torna peligroso para mí. Acuérdense, es importante, me parece, lo di porque me parece que es el ejemplo muy fuerte y además tiene que ver con connotaciones políticos sociales, que es el nacionalismo. El nacionalismo implica claramente una distorsión de la idea de nación. Somos nacionales porque pertenecemos o formamos parte en un territorio, en una soberanía de un país X, pero si esto se distorsiona y aparece el nacionalismo, ¿de qué manera se distorsiona la idea de nación? La idea de nación se distorsiona cuando el que forma parte de otra etnia, de otro grupo, de otra cultura, de otra nación o de un estado, es visto como un potencial enemigo. Entonces tengan en cuenta esta idea del ismo. No todas las, ojo, no todas las palabras a las que se le asocia este ismo necesariamente están apuntando a lo mismo, a lo que estamos contando, pero en este caso sí. Y es importante, marco esto, que es muy importante, que nos quede guardado, tanto lo individual, la noción de individuo, como la noción de lo colectivo, de pertenencia a un grupo, forman parte de la realidad, de la verdad o de la idiosincrasia humana. ¿Mm? Ojo con esto, la crítica que hacemos o que yo estaría haciendo ahora no implica negar la idea de individualidad ni de individuo, ni tampoco implica negar la idea de colectivo o de grupo. Lo que en su caso estamos tratando de, si se quiere refutar, contrarrestar, es esta distorsión. ¿Mm? Volvamos, entonces, puesto así en etapas históricas, con sus idas y vueltas, volvamos ahora a la lectura que nosotros consideramos más importante. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro ADN, si se quiere. Es lo fuerte porque está mucho más marcada como talante, que es el individualismo, típico de Occidente. Recuerden ustedes que dijimos, el individualismo, la famosa frase, el ego, filosofía del ego, era la de Descartes, pienso luego existo, siento luego existo, estaba precedida, dijimos, no por este pienso luego existo, sino que se apoyaba en algo previo, que ya estaba dando vueltas y que se ve claramente
ya que el individualismo genera soledad y poder. Vamos a trabajar sobre esto con la crítica que hace Uber. Arranca con el conquisto, luego soy. Conquisto, conquero, ergo sum, eh, pienso, siento, luego soy. Están vinculadas, por lo cual el origen de esta manera de entender de este talante hay que ubicarla allá por el 1492. Hay que tener en cuenta, y esto también lo remarcamos, que no necesariamente va a coincidir con el estándar o con la lectura que la historia oficial ha hecho en todos los niveles, sobre todo la historia de Occidente. Los cánones tradicionales, el estándar no suele ubicar, por supuesto, ni mucho menos, el comienzo de la modernidad en el año 1492. Por el contrario, dando lugar a una lectura o a una actitud típica de estos movimientos, su tarea, la tarea de la historia universal, hemos leído, recuerdo haber leído muchos libros de historia universal como parte de la preparación, de una formación de cualquiera de nosotros, que intentan ocultarla o negarla o disimular, sobre todo porque cuando hablan de la historia y la historia universal se refieren obviamente al primer mundo, comenzando por los griegos y luego siguiendo por lo que hoy llamaríamos primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, queda ocultado, queda negado o olvidado. En el texto, el individualismo, o en el capítulo primero que está subido, que nosotros subimos, donde Juan, y esto se contó en la clase anterior, hace un análisis de lo que significa los comportamientos individuales y sociales. Yo voy a ahora trabajar sobre este punto. El capítulo lo denomina la ideología del individualismo. El capítulo primero habla de la ideología, no habla del individualismo secas, dice la ideología del individualismo. Y en el capítulo segundo comienza con lo que nosotros denominaríamos la perspectiva dialogal, que él va a llamar filosofía social. Ahora, hay que prestarle atención a este primer capítulo no solo por la riqueza de las expresiones de lo que el individualismo y la actitud indica, sino en esta idea, que es la idea de ideología. Y no solo me parece importante y clave para entender lo que es el individualismo, sino para entender la ideología como una forma, ya que habíamos hablado mucho en las primeras clases, hablamos de filosofía, de pensamiento crítico. Acá tenemos uno entre los 2 o 3 obstáculos más importantes para no pensar con claridad, que es la ideología. Aplicada, en este caso, al individualismo, pero también la ideología puede aplicarse no solo al individualismo, sino a otras lecturas. Podría incluso, no fue en el caso de Juan, porque claro, Juan escribe, como decía hoy, muy sobre el derrumbe del muro de Berlín, entonces tal vez su análisis se sesgó o no quiso ir más lejos, pero también la perspectiva totalizante o colectivista puede ser entendida como ideología. Veamos que, además, porque el término ideología se suele usar, como muchos otros términos, de una manera muy amplia y muy generosa, y a veces cuando un término abarca muchas cosas, en definitiva puede terminar no abarcando nada o siendo inútil. Si ideología es esto, si ideología es aquello, si ideología es tal otro. Vamos a tratar de purificar primero un poquito la noción de ideología. Hay una primera acepción de ideología, que creo que todas la conocemos y la aportamos, que es la que ve a la ideología como la suma o conjunto de ideas o puntos de vista. Lo que también puede denominarse, se llama habitualmente, cosmovisión. En este caso, la ideología, ¿qué implicaría? Y la ideología tendría que ver con lo que yo creo, considero válido en términos religiosos, creo o considero válido en términos políticos, creo, considero válido en términos culturales. Generalmente no pasa más allá, no va más allá de eso. Es muy amplia la noción y como herramienta de análisis filosófica o de pensamiento, mucho no nos va a servir. Hay una segunda lectura, dice Juan,
y él la trae como colación, y trae como colación al pensamiento. Él dice que no es fruto de una lectura típicamente de Marx, sino de sus seguidores, y que entiende a la ideología como un concepto peyorativo. ¿Por qué peyorativo? Según Kant, la mayoría de los estudiosos que siguen a Marx, utilizan esta expresión en un sentido descalificador. ¿Por qué? Ideológico sería una lectura que no es común, que no tiene afinidad con lo que yo sostengo. Por lo tanto, si yo parto de la base de que mi lectura es una lectura o es la lectura adecuada o la verdadera, todo aquel que se me oponga podrá ser descalificado rápidamente como ideólogo. Entonces, eh, fulano, tal postura es ideológica porque por definición la mía es la verdadera, la otra se opone a mi lectura, en consecuencia la descalifico. Fíjense que esto puede ser importante porque también la descalificación de los puntos de vista, no estoy inventando nada, pero a veces que quiero que se me entienda bien, pero pongo excesivamente el peso, cargo demasiado las pintas, pero yo no estoy inventando nada. La descalificación de un punto de vista que no es similar al mío está vieja como el hombre. Ahora, necesariamente el individualismo como tal potencia mucho, y esto lo estamos viviendo en pleno siglo XXI, no el cambio de ideas, si se quiere la argumentación, el debate, sino simplemente la descalificación por la descalificación misma. Y veo que, o vemos, o podemos ver que el término ideología se usa mucho, haciendo un símil diría, tanto como el término libertad, pero seguramente quienes los utilizan le dan un significado diferente a quien lo puede escuchar, y esto se podría solucionar en un debate de ideas, aclarando o conceptualizando lo que cada uno de nosotros quiere decir cuando habla de libertad o en este caso de ideología. Solo allí podemos discutir en el fondo las cuestiones a tratar. Ahora, si ninguno de nosotros dice que entiende por libertad y ninguno de nosotros dice que entiende por ideología, no hay debate, no hay argumento, no hay contraargumentación, solamente hay descalificación y negación vacía. Tal vez el no definir términos como libertad o términos como ideología implican que uno no tiene nada para contraponer, solamente puede tener para contraponer ese sentimiento de rechazo a aquellos puntos de vista que no son compartidos. Esta noción tampoco nos sirve. Vamos a la tercera, que Juan considera la más importante y la más válida. A ver si podemos, de una manera sencilla, ustedes me interrumpen, me preguntan, podemos vincular esto con las actitudes. La actitud de apertura y la actitud de cierre. Dice Juan, cuando uno cree en algo y piensa que algo es verdadero, supone o se supone que llega a esa conclusión, por ejemplo, una creencia X, por la fuerza íntima de la convicción o que genera una convicción en su propia cabeza. Acá habría que decir dos cosas. Uno, que las creencias, hay un autor que decía que las creencias en general las tenemos o las solemos tener sin saber en qué momento aparecieron, se originaron y se metieron en nuestra cabeza. Esto es cierto, pero no totalmente. Es cierto, estamos munidos de un montón de creencias que nos permiten situarnos en el mundo, explicar la realidad, que generalmente no sabemos cómo ingresaron, las hemos incorporado y la más de las veces no han sido discutidas, pasados por el sedazo de la crítica, dice Coyne. Repito, creencias que se incorporan, pero que no han sido buscadas por nosotros. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede pensar, retrotraerse a
a los primeros años de vida y descubrirá o recordará que asumía, consideraba como válidos ciertas lecturas o afirmaciones que en el fondo no eran más que una especie de repetición o caja de resonancia de parte de quién, de a quien lo habíamos escuchado. Así como nosotros aprendemos a hablar a partir de la repetición, también incorporamos creencias a partir de la repetición. Y estas creencias que se incorporan y que luego sacamos hacia afuera por repetición, vienen, es muy sencillo esto, vienen de nuestros primeros grupos de pertenencia, la primera caja de resonancia y repetición de creencias que no hemos adquirido, pero que incorporamos, las tenemos, y luego las sacamos afuera, es nuestros grupos de pertenencia. Creo yo, podríamos llegar a discutirlo, no es un ejemplo que de Quant, pero a mí me parece válido. Un ejemplo clarísimo son las denominadas convicciones políticas. Cuando uno analiza ciertas convicciones políticas, ya sea propias, con un muy fuerte sesgo autocrítico, claro está, esto no es cómodo, o las convicciones políticas de otro, a veces, si profundiza, puede ver que, y también habría excepciones, por supuesto, como todo, puede ver que esa convicción política es o no es más que el resultado o la resonancia de un ambiente en donde se han recibido o se han incorporado ideas políticas con esas características. Esto es, si yo tengo una idea política A y la repito, probablemente yo diría, ojo, no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, esa idea política A también es una idea política A compartida o que existe previamente en ese grupo de pertenencia. La incorporo, la devuelvo. ¿Por qué crees en A? Porque estoy convencido. Tal vez si hice una autocrítica muy profunda no fuese más que una mera caja de resonancia, por decirlo concretamente, de ideas políticas sobre A, sobre E, que tengan nuestros progenitores, hermanos, amigos, círculos de pertenencia. ¿Qué deberíamos hacer? Dice Quant. Lo que tendríamos que hacer es poner en tela de juicio esa convicción. Si luego de poner en tela de juicio esa convicción llegáramos, y a veces esto ocurre y uno lo cambia, lo cual está indicando claramente que es por repetición, no por fuerza interna de convicción, si uno la sigue manteniendo, entonces podemos decir, creemos que esta lectura es verdadera. Una primera cuestión que me viene también a la cabeza, tendríamos que revisar muchas de las ideas que tenemos, porque tal vez, si fuera posible revisar, no todas, porque tal vez no sería humanamente posible, pero si revisáramos con seriedad muchas de estas ideas, nos daríamos cuenta que simplemente las tenemos porque las hemos absorbido culturalmente o introyectado culturalmente y nunca las hemos revisado ni puesto en tela de juicio. Revisar todo es una tarea imposible, pero creo que dijimos en algún momento al hablar de filosofía al comienzo, que sí es importante, si pretendemos tener una mente crítica o potencialmente crítica, revisarlas más de las veces las que podamos. Vuelvo entonces al argumento de Quant. Él dice, pero muchas veces los seres humanos tenemos creencias a las que no hemos llegado por la fuerza interna de nuestra convicción. Entonces, él se detiene en esta idea y piensa, ¿es posible esto? ¿Es posible que creamos o que veamos como verdadero algo que no es verdadero porque no es el resultado de una fuerza interna de convicción? Y en este caso, si lo fuese, ¿cuál sería el motivo que no lleva al error o a la equivocación?
Y acá aparece un dato muy importante, dice Juan, probablemente esto sea el resultado de que el punto de vista que nosotros decimos admitir como verdadero por fuerza interna de convicción, en realidad tiene que ver, está muy ligado a lo que él denomina un interés práctico. Él dice, es el interés del sujeto el que está en juego cuando creemos adherir a algo por una fuerza interna de convicción y en realidad no lo estamos haciendo por ese motivo. Acá hay un dato interesante o un dato importante que va a marcar cuánto. Él dice, la persona que cae en esto, que cae en este error sin darse cuenta, y esto es importante, usualmente, no usualmente, debería serlo en todos los casos de buena fe. Él dice, no tiene que darse cuenta que ese punto de vista que defiende como verdadero, en realidad no tiene que ver con su convicción, sino que tiene que ver con algo oculto que él no puede ver y que cuando denomina interés práctico, y si quieren nosotros, para hacerlo más sencillo, lo denominemos interés. Es el interés lo que me está haciendo a mí sostener o pensar que tal lectura es válida y no otra. Y hay una cita latina, eh, pero que, fíjense, él dice, esta idea ya andaba sobrevolando muchos siglos atrás, y es aquella idea de que los seres humanos estamos muy presurosos a aceptar o con ganas aceptar algo como verdadero si realmente se compatibiliza con nuestros propios deseos, ¿no? Fíjense qué interesante esto. Qué facilidad tenemos para admitir o creer que algo es verdadero cuando armoniza con nuestros deseos, o podríamos decirlo, cuando armoniza con nuestros propios intereses. Es así, lamentablemente es así. El problema está cuando de buena fe no podemos percibir o darnos cuenta de esto y todo lo que defendemos lo defendemos en una supuesta búsqueda de la verdad y en definitiva estamos tratando de proteger algún interés que es propio sin darnos cuenta. Porque él dice, si se tratase de mala fe, que también es un dato frecuente, si yo supiese que lo que, por ejemplo, yo supiese lo que estoy contando a ustedes no es cierto, pero tengo la intención de engañarlos, es decir, tengo mala fe y estoy pensando en, voy a ver si puedo acercarme a esta idea que en el fondo sé que no es cierta, pero a lo mejor con algún hábil subterfugio, etcétera, etcétera, puedo terminar logrando que crean en esta idea. Pero yo ya sé que es negativa, que esa idea no es cierta, no es válida, entonces dice Quad. No estaríamos hablando acá de ideología, estaríamos hablando sí de algo frecuente que puede ser una manipulación. Fíjense, incluso ahora, y esto está bien que lo pensemos, se practique, lo haga otro, lo haga uno mismo. Yo tal vez, supongo que no, pero siempre en términos, mi pretensión, nuestra pretensión, de verdad es una, como dije, es una pretensión de verdad. Tal vez yo de buena fe esté contándole algo que en definitiva suponga que es verdadero y tal vez no lo sea, pero sí proteja o defienda algún interés propio. Les voy a dar un ejemplo, poniéndome a mí mismo, no, en esto no soy autorreferencial, como caso de estudio, pero podría darse, no lo sé. Yo tengo una, ¿cómo se cuál es la palabra? Una, sí, marcada sí, pero he tenido una fuerte formación religiosa a lo largo de mi vida. Esta fuerte formación religiosa implica, o mi situación implica, la cuento brevísimamente, nacido en un hogar católico, con formación religiosa de mis primeros años de vida, en un colegio católico, lo que pasamos mucho, comunión,
catecismo, asistencia a la iglesia, todos los sábados o todos los domingos, una formación en un colegio secundario religioso, lo que te va preformando, si se quiere. Y un cierre, en esto con ustedes no lo comparto porque por ámbito, ustedes podrían tener una formación religiosa por otros motivos, que comienza siendo generalmente familiar. Una formación universitaria en una universidad con una connotación también marcadamente religiosa. Mi formación lo fue en una universidad católica, Universidad Católica Argentina, en este caso la Universidad Católica de La Plata. Transido toda mi historia y todo mi desarrollo por esta formación religiosa. Yo les podría estar diciendo a ustedes, contando a ustedes una lectura del derecho, supongamos, vamos a exageremos un poco, deformemos un poco el ejemplo, no lo hagamos tan literal, que yo les estuviese contando una lectura del derecho denominada la teoría del derecho natural. Claramente, podría ser que yo afirmara mi fe en esta lectura del derecho natural por mi lectura o mi punto de vista religioso. Además, implicaría defender una lectura creatural, una existencia de Dios, diría por la fuerza interna de la convicción, de mi convicción, no lo sé, diría que es difícil. Sí diría que tiene su lógica, y esta lógica es que he observado, que he absorbido una formación religiosa que tal vez nunca he cuestionado o nunca he intentado llegar a la verdad de la misma, pero como define un interés que es de ser profundamente religioso, tal vez se explique de otra manera. Pongámoslo con un ejemplo secular, si se quiere. Fuese por motivos hereditarios, dueño o posible dueño en el futuro de una enorme cantidad de miles de hectáreas en un lugar de la República Argentina. Y haya vivido o pasado toda mi vida caminando, yendo, sabiendo que mi familia era dueña de una enorme miles cantidad de hectáreas en algún lugar de la Argentina. Pongo la Argentina, vamos a poner como ejemplo de otro lado del mundo. Que no es cierto, pero en el ejemplo, digamos, que fuese válido. ¿Qué suponen? Piensen por algún instante si desde mi situación yo podría, con este ejemplo, cuestionar la propiedad privada. Hablamos de la propiedad privada como un rasgo de la lectura individualista o del individualismo. La propiedad privada en el sentido absoluto, absolutizada. Sería muy difícil que en un ámbito de esas características yo no postulara como lectura, por ejemplo, de rasgo de derechos humanos a la propiedad privada en un sentido fuerte o absoluto. Muy difícil, diría hasta casi imposible. La pregunta sería, ¿estoy abonando esta idea porque estoy convencido de la fuerza del argumento o simplemente es porque durante mi situación o mi carácter situado, toda o gran parte de mi vida he transcurrido como si se tratase de algo natural, la propiedad, y sobre todo una propiedad sobre miles de hectáreas? Tengo una respuesta, pero diría, si se quiere, lo dejo como una idea, como una posible manera de pensar o repensar. Es una pretensión de verdad. Esto indicaría que hay un interés práctico que está sustentando esto. Dice Kant, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Y pone un ejemplo, él dice, supongamos que un grupo privilegiado, en una sociedad, un grupo tiene privilegios por sobre otros grupos, o unas personas tienen privilegios sobre otras, o sobre el resto de las personas. Él dice, si esta situación fuese una situación de hecho, supongamos un engaño, la situación de privilegio sería muy frágil. Hoy nos engañan, mañana descubrimos la verdad, ergo, descubrimos la verdad, el engaño ya no existe y por lo tanto ya no le creo más,
aquello que, o por aquello al que yo, por ejemplo, entregaba mi vida y mi patrimonio. No, fue un engaño, lo descubrí, se terminó, chao, cambio, ya esas personas privilegiadas dejan de ser privilegiadas. Pero, ¿qué ocurriría, dice él, si esta situación, que podría haberse dado de hecho, se ha dado, y podría seguir dándose, eh, ya no fuera de hecho, sino de iure? Convertir algo de facto en algo de iure. ¿Cómo convertiríamos esta situación privilegiada de hecho en de iure? Por ejemplo, que esa, dice Juan, que esa situación privilegiada se correspondiera o bien con algo que tiene que ver con las leyes de la historia. Por ejemplo, la historia se explicaría o ya estaría escrita, y esto implicaría que en algún momento ciertos sectores de la humanidad tuvieran una posición privilegiada, porque lo dice la propia ley interna de la historia, y en ese caso fuesen superiores a otros. Por ejemplo, esta es la famosa eh, explicación cíclica de la historia hegeliana, la explicación de por qué hay amos y por qué hay esclavos. Lo daría la fuerza interna misma de la historia, que no la construiríamos los seres humanos. Otra explicación sería una ley divina. La ley divina, imagínense una sociedad como la sociedad antigua y la sociedad medieval, muy fuertemente ligada en su cosmovisión a lo divino. No le pongo ningún nombre a la religión, a lo divino. ¿Qué ocurriría? Y si yo estoy o tengo una muy fuerte eh, familiaridad con lo religioso, entonces si alguien me muestra que tiene una situación privilegiada y que esto obedece a una deriva de esta ley divina, yo tendría que acatarlo, y la acataría con gusto. Alguien me dice, a mí se me invistió de la potestad para mandar, y esto lo hizo el propio Dios. Entonces no me queda más que arrodillarme y hacer un gesto de veneración, de acatamiento y de sometimiento. O bien podría ser por la propia naturaleza. Si alguien nos dijese, mire, esta situación privilegiada tiene que ver con la propia naturaleza, es natural. Por lo tanto, algo que es natural o está ligado a la naturaleza no puede ser cuestionado. No sé si en algún momento lo dijimos, pero fíjense en este ejemplo, tiene muy mala prensa, eh, y de hecho se usa para descalificar algo cuando dice esto no es válido porque es contra natura. En la idea que si algo es contra natura puede ser inmoral, ilícito, pecaminoso, etc. La idea de contra natura implica que el orden de la naturaleza dice que hay que hacer A y que hay que aceptar B. Si yo hago C y no acepto D, soy inmoral, soy antinatural, etc. Entonces, rebobinemos. Si esto pasa, esa situación de hecho se convierte en una situación de iure, que es muy difícil de desmantelar. Fíjense, yo lo había dado como ejemplo. No quiero ser reiterativo, pero me parece muy importante. Esto explicaría la existencia de las monarquías a lo largo de la historia del planeta. Claramente, una situación privilegiada, ojo, como dice Juan, probablemente no de mala fe, ¿m? Pero claramente sí aceptada, porque claro, ¿cómo conectamos lo de buena fe y lo de mala fe en el ejemplo? Una situación privilegiada, en mi caso, y yo la voy a aceptar, podría ser que otros hagan el trabajo por mí. ¿Y a quién no le gustaría
¿Y, y qué pasará si el día de mañana me preguntaran, pero vos nunca trabajaste en tu vida, los demás trabajaron para vos? Sí, claro, pero lo que pasa es que mi familia tuvo esta posición porque en algún momento, por un mensaje divino, se le dijo que tenía que regir el mundo. Claro, yo voy a creer con todas las ganas del mundo, voy a salir corriendo a comprar esa idea, porque tiene que ver con mi propio interés práctico. Imagínense, alguien que nunca trabajó y siempre tuvo lo necesario para mantenerse en la existencia, no va a creer con ganas esto, ¿no? Digamos, es una patraña, pero acá podríamos pensar que no hay mala fe, hay buena fe. Este ejemplo podría ser trasladado al resto. Entonces lo convertimos en de jure y después lo desmantelamos. Esclavitud, amo y esclavo, un ejemplo natural. El ejemplo, este es el ejemplo de la naturaleza. El ejemplo del colectivismo. ¿Cuál era la lectura tomista heredada de Aristóteles? Que el todo es más importante que la parte. Entonces, si algo es parte, está referenciado, está dependiendo del todo. Ahora, piensen esto, o recuérdenlo, no es simplemente la parte todo, sino que la parte es imperfecta y el todo es lo perfecto. Por lo tanto, la parte se subyuga al todo, no solo por ser parte, sino porque por ser parte es imperfecto. La perfección solo la tiene el todo. Por lo tanto, el famoso ejemplo, que ya hemos dicho muchas veces, aristotélico y tomista, la parte o lo imperfecto se tiene que rendir ante lo perfecto. Por eso la mujer debería rendirse ante el varón, ¿no? Fíjense que arrancamos en esa época y todavía seguimos, y no es más que, esto es extraordinario, porque no es más que, parece tan sencillo y no es sencillo y tan difícil de desmontar, porque ya casi nos lleva 20 siglos, ¿no? Algo tan sencillo como una situación privilegiada. Los varones siempre hemos tenido una situación de privilegio, y esta situación de privilegio no ha sido más que el resultado de convertir una situación, de hecho, en una situación de iure. Para esto han contribuido filosofía, filósofos, pensadores, estilo de vida, ¿no? Es terrible, algo tan sencillo que todavía el siglo XX o siglo XXI no podamos desmontar. Bueno, fíjense la fuerza del término ideología que está queriendo representar Juan. Sigamos con el análisis, que ya bien se había hecho al comienzo de la clase. Sabemos que hay dos maneras de actuar en el mundo, y esto es universal, y de situarnos. Apertura o reserva. Reserva o apertura. Esto es propio de la condición humana. Apertura, reserva o apertura. Y se juega en dos niveles, dijimos en la clase anterior. Se juegan en dos niveles. Un nivel que es el de pensamiento en acción. ¿Se acuerdan del ejemplo del conductor? Maneja, va manejando, va pensando. Parecería que no, uno parecería que está automatizado cuando maneja. No, no, uno va pensando, se va situándose, y comprender ya implica pensar. ¿Es en acción? Sí, pero es pensamiento. Y el pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo es, nos ponemos a distancia, nos alejamos en tiempo y en espacio, reflexionamos, pensamiento teórico. Los dos pueden ser de apertura o de reserva. Es importante fíjense por qué. Fíjense por qué. ¿Por qué es importante? Porque dice Kant, la actitud individual o la actitud social preceden a toda reflexión. Y entonces están ligadas ¿a qué? Kant dice, están ligadas al temperamento o al carácter del sujeto. Tienen que ver con el temperamento o el carácter del sujeto. Entonces, uno, sin saber nada de nada, puede tener actitudes individuales o sociales y no ser del todo consciente de esto. Sin embargo, dice Kant, como el ser humano es un ser que se sitúa a sí mismo y comprende su situación, pensamiento en acción, de alguna manera es responsable. ¿Qué nos está queriendo decir?
No podemos decir, mirá, durante 15 años mi actitud fue, mientras me desarrollé, de cierre y no sabía lo que hacía. Si sabía lo que hacía, aun cuando eso estuviese ligado con el temperamento o con el carácter. Pero la otra situación, que es la de reflexión, ya implica tomar distancia de la primera. Y al tomar distancia de la primera, y lo decíamos, suponemos que debería haber una armonía. Por ejemplo, si por temperamento o carácter soy muy egoísta y mi reflexión también debería ser, si quiero ser armónico, muy egoísta. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que no lo sea. Por ejemplo, al pensar o teorizar sobre el hombre, tenga tendencias o ideas marcadamente sociales. Esto ya es un problema. ¿Por qué? Y es muy importante, porque dice, para el pensamiento crítico, para el pensamiento correcto, ¿no? Que es previo a cualquier conocimiento, incluso previo al conocimiento jurídico, que juega un papel de menor importancia, es mucho más importante que esto, que un denominado conocimiento jurídico, político o económico, porque esto es la base. Porque si no hacemos hincapié en esto, a lo mejor lo que contemos después no tiene ningún lugar en donde aferrarse. Y terminaría siendo ideológico. No coinciden, y muchísimas veces no coinciden y no nos damos cuenta que no coinciden. Muchísimas veces no nos damos cuenta que no coincide nuestro pensamiento en acción con nuestro pensamiento reflexivo. En un sentido o el otro, somos sociales, no somos egoístas, pero después cuando escribimos como si fuéramos el único de los mortales. Esto le pasó a un autor que vamos a ver, que fue Adam Smith. Dice Juan, hablando de Adam Smith. Adam Smith era alguien con creencias religiosas muy fuertes, predicaba el Evangelio, alguien diría a nivel reflexivo, religioso, admitía la existencia de Dios, pero ¿qué ocurría? Pero ¿qué ocurría a nivel, perdón, a nivel práctico? Pero ¿qué ocurría a nivel religioso? Al escribir sobre el hombre, va a escribir de una manera que echa por tierra cualquier intento, cualquier perspectiva evangélica, religiosa, cristiana, pongan el nombre que le quieran, sobre el mundo. Fíjense, un autor con tanto prestigio en la historia y la economía como Adam Smith sucumbía a esta falta de armonía entre lo que él hacía, su comportamiento, su talante, su formación y lo que pensaba reflexivamente hablando. Bien, decíamos hoy, entonces tenemos en claro pensamiento reflexivo, pensamiento en acción. Juan, cuando habla de cómo podemos convertir una situación de facto en una situación de iure, él dice, ¿cómo pasamos a esto? Dice, a través de las ideas. ¿Cómo el hombre logra convertir algo de iure que no lo es, porque esto es simplemente fáctico, a partir de las ideas? Fíjense, una situación fáctica puede ser privilegiada, pero yo, para que esa situación fáctica se convierta en de jure, tengo que hacer algo más. ¿Y esto cómo lo logro? ¿A través de qué? No lo logro a través de los hechos, de la facticidad, lo logro a través de las ideas. Vamos a ver cómo, en el caso del individualismo, esto se va a lograr a través de las ideas, porque precisamente las ideas están ligadas al pensamiento reflexivo. Sigue con el análisis Quant y él se pregunta, decimos, por temperamento tengo actitudes de apertura o de reserva, pero si yo quisiera pasar al nivel de la reflexión, ¿estaría atado necesariamente a lo que hago en el pensamiento en acción? Quiere decir, si mi pensamiento en acción me marca como un sujeto egoísta, yo necesariamente voy a reflexionar sobre la condición humana, y al hacerlo voy a indicar que el ser humano es
esencialmente egoísta? Y dice él, no, no. El ser humano está en condiciones de separarse de su pensamiento en acción, separarse de su temperamento, su carácter, superar ese estadio y ser científicamente objetivo. ¿Qué sería ser científicamente objetivo? Que al reflexionar sobre el hombre se separara de su actitud en acción, se separara. ¿Cómo sería en el caso? Soy marcadamente egoísta, pero al escribir sobre la condición humana, escribo, por ejemplo, al estilo buberiano, hablando de que el encuentro, que la solidaridad, que la empatía, que el diálogo son fundamentales. Podría ser científicamente objetivo. Y dice Kuhn, sin embargo, no se va a reflejar o no debería reflejarse en el contenido de mi pensamiento, mi postura como, o mi actitud como pensamiento en acción, pero sí tal vez en el estilo. Para diferenciar el estilo de cómo puedo escribir del contenido de lo que estoy escribiendo. Entonces dice, trae a colación dos autores y dicen en dos filósofos contemporáneos, como son Sartre y Marcel, uno puede ver claramente que si bien sus ideas no, no, no son exactamente iguales a su manera de actuar en acción, su estilo de contar, porque son filósofos que reflexionan sobre la condición humana, sí lo acompaña. Y dice, en el caso de Sartre, dice Kuhn, el estilo de pensamiento está marcando claramente una personalidad egoísta o solipsista, mientras que en el caso de Marcel, el estilo de pensamiento está marcando un comportamiento, un pensamiento en acción abierto a los demás. Y estamos llegando al final de esta argumentación primaria para entender por qué el individualismo es ideológico. Y dice Kant, eh, sin embargo, esto no va a ocurrir tratándose de las estructuras sociales. Pasemos el limpio. Él dice, yo como sujeto, puedo actuar cotidianamente de manera aperturista y de manera reservada. Esto tiene que ver con mi temperamento, pero puedo, al escribir, al reflexionar, separarme de mi situación personal, que por mi temperamento puede ser egoísta o social, y escribir si soy egoísta de manera social, si soy social de manera egoísta. Sin embargo, lo que dice Juan, es casi imposible que alguien que escribe, en el momento que escribe, pueda separarse de él dice, de las estructuras sociales. Es decir, de la atmósfera de vida, del momento de vida, de la situación de vida de su comunidad o del lugar o de la época o del siglo en que escriba. Por ejemplo, él se pregunta, ¿esto indica que no podría haber autores revolucionarios? Si yo no me puedo escapar de la atmósfera en la que vivo, más allá de que pueda elevarme de mi propia situación, nunca podría pensar de manera disruptiva. Él dice, él dice, no habría pensadores revolucionarios. ¿Cuándo un pensador es revolucionario? Un pensador es revolucionario cuando cuestiona el status quo, cuando va contra el estado de cosas. Y dice Kant, sin embargo, no es así, yo no estoy afirmando esto, dice el que no puede haber pensadores revolucionarios. Los habrá, pero en tanto y en cuanto las estructuras sociales, la situación, ya no sea compartida por todos de manera unánime, empiece a resquebrajarse, ya no haya una aceptación completa. A partir de ahí, entonces, sí es posible que pueda haber algún pensador revolucionario. Mientras
la situación sea aceptada, las estructuras sociales sean aceptadas por todo, no hay lugar para pensadores revolucionarios. Pensemos esto por un momento y ayudémonos de los ejemplos del colectivismo. Toda la etapa antigua y todo el medioevo hasta el Renacimiento, las estructuras de vida, por lo menos occidentales, eran aceptadas, eran convalidadas y eran muy pocos o casi ninguno los que las cuestionaban. ¿Cuál era el status quo de esa enorme cantidad de siglos? Las comunidades se sentían viviendo al amparo con un hogar cósmico y un hogar social. Este hogar cósmico o este amparo venía de la idea de la creencia en un Dios protector. Y a nivel social venía de la mano de una creencia compartida, al menos en Occidente, una creencia compartida que tenía que ver que con todos estábamos de acuerdo en ser criaturas, en haber sido o tener la vida por un regalo divino, y vivíamos o se vivía en una especie de armonía comunitariamente hablando. Esto predominó, esto nadie lo puso en tela de juicio durante siglos. Entonces, era muy difícil, casi imposible, que alguien que pensara en ese momento, por ejemplo, supónganse un Santo Tomás de Aquino, que pudiera pensar un marco de vida diferente a la atmósfera en la que él estaba escribiendo. Cuando digo Santo Tomás de Aquino disruptivo, me estoy refiriendo, por ejemplo, que pensar de una manera diferente a la que estaba pensando. Por ejemplo, él pensaba de una manera organicista respecto de la sociedad. Y él consideraba que los sujetos, los individuos, incluso las criaturas de Dios, podían también llegar a ser eliminadas en última instancia si alguna criatura de Dios se metía en un camino que no era el debido. Acuérdense la teoría organicista y la teoría del contagio. Hubiese sido imposible para Santo Tomás de Aquino. Sí, y lo mismo incluso para los griegos. Juan pone otro ejemplo. Él dice, probablemente en una atmósfera como la de la polis griega hubiese sido imposible pensar en términos de democracia como hoy la concebimos. Las estructuras mentales, la cosmovisión, las estructuras sociales de la polis griega solo admitía pensamientos en un sentido determinado. Y hablamos de polis, pero ojo, la polis no era la democracia de hoy. A una cabeza tan lúcida como la socrática, jamás se le hubiese puesto la misma a pensar de manera disruptiva y decir, ah, no, pero vamos a parar un poquito con el diálogo, porque en la polis la democracia implica que todos tenemos que participar en el diálogo, todos tenemos que intervenir, y tienen que intervenir las mujeres, los menores, los esclavos. Esto no lo hubiese dicho Sócrates. Sócrates vivió en una sociedad esclavista, ni lo hubiese hecho Aristóteles, ni lo hubiese hecho Platón. Claramente su cabeza estaba marcada por estructuras que eran esclavistas. Es decir, fueron hasta ahí. No tenían otra posibilidad de pensar de manera disruptiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiere marcar Juan? Juan quiere marcar lo siguiente. Muchas veces, los seres humanos tratamos de pensar, de reflexionar, pero al pensar o reflexionar nos olvidamos que estamos dentro de ciertas estructuras, de ciertas atmósferas, de cierto estado de cosas que tal vez nosotros las veamos como universales, pero no sean más que particulares o relativas. Quiero decir, nos es muy difícil salir de la cosmovisión en la que estamos, y tal vez ciertas características del momento en el que vivimos las reflejemos en nuestros escritos. Dice Juan que uno puede pensar al hombre de diferentes maneras, lo puede pensar de una manera artística, poesía, literatura, lo puede pensar de una manera filosófica, pero en definitiva son maneras de pensar al hombre.
y tal vez le demos a un rasgo de la cultura en la que vivimos, que es particular o relativa al carácter de absoluto. Y dice él, esto es lo que pasó con los autores individualistas que escribieron de determinados ángulos sin conocerse, pero imbuidos de la misma tónica, una reflexión sobre el hombre marcadamente individualista. Descubrieron, percibieron ciertos rasgos que tal vez en ese momento culturalmente todavía no eran masivos, y esto ¿a qué los llevó? Y esto lo llevó a pensar que esos rasgos que tal vez eran producto de un quiebre cultural, de un cambio de paradigma, eran rasgos universales. Veamos, por ejemplo, en el caso de Adam Smith. Veamos el caso de un individualismo económico. Porque claramente Juan pone a Adam Smith como un referente importantísimo, es el padre del economicismo moderno, de las teorías neoclásicas, es decir, es un autor relevante, es un clásico, pero es un clásico porque va más allá de los estudios sobre economía. Adam Smith contribuyó a formar una manera de entender la realidad que hoy estamos soportando, sufriendo o intentando desarmar. Dice Juan, Adam Smith fue claramente un autor ideológico. Pensemos esto, volvamos a la idea de ideología. Ideología sería convertir una situación puntual relativa en una situación absoluta. Ideología sería convertir una situación particular referente a un momento dado, a una cultura y a un sitio puntual en algo universal. Prestemos atención a esto, porque esto es lo que va a hacer Adam Smith, con los resultados que conocemos, o al menos para negativos, al menos para una gran parte de la humanidad. Dice Adam Smith, tiene 4 o 5 pasos importantes. Adam Smith se pregunta cuál es la causa y el origen de la riqueza o del enriquecimiento de las naciones. Obviamente está hablando de, imaginen ustedes que está hablando de la Inglaterra, ¿no? Inglaterra que, que hoy ya no existe. Él dice, ¿cuál es la causa y el origen de la riqueza de una nación? Y comienza un análisis individual. Va a ser lo que ya denominamos individualismo metodológico. ¿Qué es el individualismo metodológico? Esto lo hacen todos los autores también contractualistas. Individualismo metodológico significa una manera de intentar explicar, pensar o justificar comportamientos sociales o estructuras sociales o movimientos sociales desde el lugar del individuo. La explicación, por ejemplo, los contractualistas intentan explicar el Estado, que es un fenómeno social, masivo, colectivo, desde la óptica del individuo. Esto es individualismo metodológico. Es un acercamiento claramente sesgado, ¿no? Sesgo implica que yo estoy eludiendo algo, estoy gambeteando algo, estoy esquivando algo para lograr un objetivo. Eso significa sesgo, pensamiento sesgado. Dice Adam Smith, hay una tendencia muy fuerte, o hay un dato muy fuerte en la historia de la humanidad, que es el intercambio de bienes. Él parte de este lugar. Los seres humanos tienen una muy fuerte, muy marcada tendencia a intercambiar bienes. Y compara las personas con los animales. Dice, a diferencia de las personas que tienden a intercambiar bienes, los animales, los perros no lo hacen. Si no intercambian huesos entre sí, sino que cada uno busca su sustento, lo esconde, etcétera, etcétera. El que hace esto, que intercambia bienes, es el ser humano. Ahora, ¿por qué intercambia bienes? ¿Sí? Y esto es previo a la división social del trabajo.
va marcada Adam Smith. Esto es previo a lo que se llama división social del trabajo. Es previo. El dato sine qua non es intercambio. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene lo que necesita para vivir. Y tiene como una especie de cosmovisión social. Él dice que los seres humanos se necesitan mutuamente. Habría como una especie de interrelacionalidad, si se quiere, larvada. No en profundidad, pero larvada. Y al necesitarse, quien no tiene nada, tiene muy poco, tiene que tratar de obtener del otro aquello que le falta, que no tiene. Que no tiene claramente bienes. Y esto lo hace tanto el mendigo como quien no lo es. Pero dice, el mendigo incluso muchas veces tiene una actitud que sería de benevolencia si no tiene nada que ofrecer, pero rápidamente cuando logra obtener algo a cambio, deja esa actitud mendigante y empieza a intercambiar bienes. Esto quiere decir, si yo no tengo algo, tendría dos caminos para obtenerlo. Una benevolencia, digamos en términos actuales o más coloquiales, darle lástima a otro para que esta lástima implique que el otro me dé algo. Pero dice Juan Adam Smith, este mecanismo no le gusta, claramente rechaza esta idea de benevolencia. Pero habría otro mecanismo, y esto también, y acá es clave en Adam Smith. Dice, si no es por benevolencia, esto solo lo hace un animal. Un perro mueve la cola, dice él, ante el amo para obtener que le dé lo que necesita, que es el alimento. Pero el mendigo lo puede hacer una vez, pero no dos o tres o cuatro veces. Al poco tiempo no lo hace más. ¿Por qué? Porque él también tiene un amor propio, como una especie de valoración en sí mismo, de amor propio que lo lleva a desechar la búsqueda de benevolencia. Y además, eh, tratar de provocar ese amor propio que sabe que tiene el otro, que tiene más que lo que él tiene. ¿Y cómo se verificaría el amor propio? El amor propio tiene que ver con una tendencia connatural al propio mejoramiento. Hay una tendencia que no se puede desarraigar del ser humano, que es la de lograr una mejora sobre sí mismo. ¿Cómo funciona esto en la realidad? En la realidad, el que tiene poco le hace ver al otro que tiene mucho, que tal vez lo que él tiene, que es muy poco, casi nada, tal vez el que tiene mucho no lo tiene o lo dejó de tener. ¿Por qué? Porque intenta excitar en el otro esa tendencia al mejoramiento. Ah, tengo todo, pero para esto no lo tengo, o lo deseché, o ni me acuerdo que ya lo tenía y no lo tengo más. A ver, como quiero tener todo, quiero tener más, acepto. Y en ese intercambio, en donde los dos se ven favorecidos, dice Adam Smith, quien tiene poco, usando su amor propio y su búsqueda de mejora, le hace ver al otro que no solamente él, sino el otro ganan en ese intercambio. Repito, intercambiar bienes, amor propio, tendencia al mejoramiento o a la mejora, que él dice es connatural al ser humano. Pues bien, ¿cómo crece una sociedad? ¿Cómo se desarrolla? Precisamente en el intercambio, luego viene la división social del trabajo, luego viene el mejoramiento. ¿Por qué? Porque hay como una especie de este amor propio y que nos lleva a mejorar, que nos indica y que tenemos que atesorar aquello que conseguimos. Pero además, mejorar qué implica no solamente atesorar lo que conseguí en el intercambio de hoy, que además no puedo despilfarrar, tengo que duplicar lo que hoy obtuve. El duplicar lo que hoy obtuve implica que tengo que tener más de lo que ya tenía. Y este más de lo que ya tenía implica que puedo mejorar, que mejoro. Cuanto más tengo,
de aquello que conseguí en el intercambio, acá ya podemos utilizar la palabra que van a utilizar a partir de ahí en términos económicos, cuanto más capital tengo, más posibilidades de mejora. Pero además, este capital que busco incrementar, hoy diría hasta el paroxismo, tiene que ver con ese afán, ese espíritu de lucro, esa necesidad, esa tasa de ganancia de la que se habla hoy actualmente, que tiene que ver con mi propia idiosincrasia, que es atesorar. ¿Puedo despilfarrar? Dice, ¿podría despilfarrar el ser humano? Adam Smith dice, sí, hay algo que le podría hacer perder aquello que acumula, que es el capital. ¿Y qué es? Dice el placer. A veces, en la búsqueda de placer, el ser humano se distrae y saca de esa enorme caja en donde va acumulando capital, algo que va a utilizar para el placer, por supuesto, en esa época puritanismo, protestantismo, con una óptica marcadamente conservadora y el placer visto como algo negativo, pecaminoso, rápidamente vuelve. Puede gastar algo que no tendría que gastar, pero es más fuerte la tendencia a acumular. Entonces rápidamente vuelve. ¿A qué vuelve? Al ahorro. Y esto hace crecer a una sociedad, enriquecerse, florecer. Pero, y acá va cerrando la idea de Smith, viene lo más sustancioso, tal vez de su lectura, ya hemos marcado, ya nos hemos dado cuenta de algo muy importante en su punto de partida. Él dice, vivimos dentro de estructuras, vivimos o formamos parte de un Estado, en el caso de Adam Smith, Estado monárquico, monarquía parlamentaria. ¿Cuál es el riesgo? Dice Adam Smith, el Estado para funcionar tiene que tener funcionarios, ministros, soldados, y los funcionarios, los ministros y los soldados implica gasto. Esto implica que hay que desviar recursos para sostener a los ministros, funcionarios y a los soldados. Y hay una tendencia en el Estado a acumular o incorporar, porque puede convertirse en un modo, un estilo, una forma de vida, más funcionarios, más soldados, más empleados, podríamos decirlo. ¿Para qué? Desviando recursos que generarían la riqueza de la nación. Pero además, el Estado, funcionando de esta manera, interviene en la vida de los particulares, dice Adam Smith. No debería intervenir el Estado, no debería reglamentar o regular nada que tuviese que ver con este intercambio de bienes. Dice algo más, un Estado que no intervenga, que se limite a cumplir esas funciones y no otra, porque el Estado, dice Adam Smith, cuando interviene lo hace y lo hace siempre mal, tendría que dejar de regular. Una sociedad en donde los sujetos no estuviesen regulados implicaría un intercambio beneficioso, un acrecentamiento del capital, de las ganancias, una exacerbación del espíritu de lucro, un mejoramiento hasta niveles insospechados en tanto y en cuanto el Estado no intervenga. Uno pensaría, son las propias, el propio texto, lo dice Adam Smith, uno pensaría que no habría lugar a problemáticas o conflictos sociales. Y él mismo lo dice, si los individuos buscan su propio bienestar, en términos de homo económicos que viene después, maximizar sus propios intereses, casi no habría problemas. Ahí van a venir varios derivados, por una cuestión que no se alcanza a explicar muy bien. Si todos nos miramos el ombligo y buscamos lo mismo, a pesar de que no lo parezca, todos viviríamos en armonía, acumulando, creciendo en capital, sin conflictos entre nosotros. Es difícil, muy difícil, de pensar, pero además, si esto fuese así, no habría nadie que no tenga
la porción que su propio amor propio le reclama. ¿Por qué? Porque aparecería más allá de este movimiento que no se ve como sosteniendo el tejido social, generando la no conflictividad, habría además un plus. Este plus tendría que ver con lo que hoy se denomina modernamente el goteo o el derrame. Ese mendigo que en algún momento no tenía nada y que luego empezó a tener algo, no tiene que preocuparse, porque la propia interacción de personas completamente desreguladas en ese intercambio de bienes va a hacer que por goteo o por derrame, él tarde o temprano tenga lo que necesita. Fíjense que acá aparecen dos motivos trágicos, claves, increíblemente perniciosos, y además fogoneo del individualismo como creación de subjetividades occidentales, que son, primero, la mano invisible del mercado y la teoría del derrame o el goteo. Pero además hay algo más fuerte, ¿no? O más grave, porque la propuesta de no regular, como dice Kant, tiene que ver con un rechazo total y completo de la actitud evangélica en el mundo y la actitud evangélica ante el otro. Fíjense qué curioso, y esta curiosidad también se daba a los contractualistas. Adam Smith predicaba el Evangelio, lo hacía comúnmente, no sé si sería un pastor, habría que ver su biografía, predicaba, pero ante la pregunta o ante la duda de si esa actitud evangélica tenía que trasladarse a otros ámbitos de la vida, en el ámbito económico, él decía tajantemente, no, es imposible que la actitud evangélica se traslade al ámbito económico porque esto provocaría la destrucción, provocaría la no riqueza de las naciones y la misericordia, la empatía, la colaboración, la ayuda, y mucho menos, ni que hablar de la justicia social, no estaban dentro de los cánones o dentro de su cabeza. Fíjense hasta qué punto, voy a esto, hasta qué punto un ser humano puede no tener clara conciencia de la gravísima discordancia entre lo que él hacía o como actitud práctica tenía y lo que luego escribía o a partir de lo cual reflexionaba. Esa gravísima discordancia se nota muy claramente en todos los ámbitos de la vida, también se nota muy claramente en el ámbito religioso. Se nota clarísimamente esa gravísima discordancia. Y es otro problema a resolver. Y yo les decía, con los contractualistas también pasa lo mismo. Cuando los contractualistas hablan de libertad, fraternidad, etcétera, etcétera, bla, 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 y plasmado en los derechos, no nos olvidamos o se oculta o negamos un dato muy concreto. La mayoría de los contractualistas eran esclavistas. Ahora, ¿cómo se compatibilizan? Y tenían acciones en sociedades que precisamente como empresa tenían como núcleo la explotación de miles y miles de esclavos, traídos de otras latitudes, por supuesto. ¿Cómo se explica esa discordancia, esa gravísima discordancia? Decía, la no intervención por parte del Estado convierte, y alguna reflexión más, trato de no serlo descriptivo, sino cuestionándolo, o para que vea que esto tiene que ver con un cuestionamiento, no es simplemente una explicación y una descripción, que podrá ser o no de reductivo, lo tomemos después para pensarnos a nosotros mismos o no. Fíjense que esta idea de la intervención del Estado ha dado lugar hoy a esta siguiente afirmación. Hoy estamos regidos, hoy no nos rige, o tratamos de defendernos contra los avatares del sistema mundo existente, apelando a Dios, interpelando a Dios y a las sociedades de base comunitarias a partir de una iglesia que vaya en búsqueda del pobre, del abandonado, del oprimido, y no simplemente como una especie de bálsamo para la conciencia, al estilo Adam Smith,
predicando sábado y domingo, que tenga que ver con esto, rescatar, sacar, y además la idea de intervención, la idea de regulación. Se dice, cuando el Estado interviene, los que entronizaron al mercado como Dios, como Dios pagano, que lo idolatran y lo convierten, y lo fetichizan y lo convierten en la estructura hoy dominante. Fíjense que hay una analogía, ¿no? El ser humano no se puede desprender de la idea de Dios y de divinidad. Si negamos un Dios real, agarramos un fetiche, lo idolatramos y lo convertimos en un Dios sustituto, ¿no? Psicológicamente es muy interesante esto, desde el punto de vista social. No existe Dios, pero existe otro Dios al que le brindamos sacrificios humanos, que es el mercado. No regular, porque ¿qué implica regular? Los dos de los autores más importantes económicamente hablando en la ideología del individualismo y en la economía ya de estos siglos, que son, por ejemplo, Hayek, Premio Nobel de Economía, él dice, cualquier intento de regular y de intervenir en beneficio de los más desposeídos, que por ser desposeídos lamentablemente tienen una realidad que no van a poder evitar y que nadie va a poder subsanar, porque el mercado en estos pensadores, Escuela de Chicago, etcétera, von Mises y Hayek, implica eso. El mercado es algo natural, dado por el curso de la historia, completo, cerrado en sí mismo. Por lo tanto, racional, totalmente y completamente racional. La persona que quiera meter la mano en ese sistema, como alguien que quisiera poner la mano en una bicicleta en movimiento, en los rayos, podría provocar, además de lastimarse, tal vez que la bicicleta tambalee. Y dice, pretender hacer esto, que viene ordenado por la propia naturaleza de la historia, tratar de sacar a aquellos que quedan excluidos, naufragados, perdidos en el mar de la globalización, implica una externalidad. ¿Qué sería una externalidad? Es lo que Adam Smith marcaba como que no podíamos participar porque desnaturalizábamos el crecimiento de la sociedad. Los derechos humanos serían externalidades. Por lo tanto, siendo externalidades que tienen que ver con la regulación, tienen que ser anatematizados, atacados y negados. Hablamos de la crisis de estas maneras de entender la realidad. Pensemos esto, hay una crisis porque hay un intento de romper la hegemonía de algo que nos está comiendo o tragando a todos de alguna u otra manera, porque el sistema está en crisis. ¿Qué quiere decir que está en crisis? Algo está en crisis, no hay ningún lugar a dudas que algo está en crisis cuando el sistema implica que la ganancia en el mundo de hoy, 19 de septiembre de 2021, está concentrado en el 1% de la humanidad, mientras el resto vive como vive y se defiende como puede. No, esto es claramente una crisis. Pero por otro lado, hay algo muy importante, que lo vamos a ver cuando empecemos a ver a los autores dialógicos. ¿Qué alternativa se nos ofrece? La alternativa es volver a algo que nunca debemos haber abandonado, que es la comunidad, el sentido fuertemente comunitario, de comunidad. Comunidad implica común unión, de entrelazamiento, de interrelación, de entretejido entre los seres humanos, que nunca debemos haber perdido, decimos, como alternativa, porque muchos autores dicen con razón que si bien el individualismo que está presente, que explica una subjetividad construida a partir de un sujeto, ¿qué necesitó el individualismo y lo económico como monstruo, como dice Buber, que luego se independiza del hombre, hoy encarnado por, como dice la Corte de los Estados Unidos, que le confirió derechos humanos por primera vez a algunas empresas transnacionales?
burocracias privadas, sí, le concedió en algunos fallos derechos humanos, ¿no? Que una transnacional tenga derechos humanos es también una cosa descabellada, una irracionalidad que se vende como racional. Dice, ¿qué pasó con este estilo o con este modo de vida? Fue resistido, por ejemplo, por América Latina. ¿Cómo que fue resistido? ¿No hizo añicos de alguna manera esta lectura América Latina? Sí, claramente, pero en algunos lugares donde el sentido de comunidad era muy fuerte, me refiero al sentido de comunidad que ya estaba presente en los pueblos originarios y que da lugar a una riquísima tradición milenaria, una manera de entender, de vivir. El buen vivir se sostuvo y hoy todavía trata de defenderse. Bueno, claramente no pudieron destruir el sentido de comunidad de estos pueblos originarios que todavía hoy pervive. Este es el sentido de comunitario que nosotros tenemos que recuperar, volver a una alternativa. Por eso Héctor siempre decía, nuestra perspectiva no es una mezcla, una simbiosis de diferentes lecturas, no. Es una lectura que nunca debió dejar de ser lo que había sido, más allá de que en el momento o en la situación la evolución todavía no estaba del todo presente como la está hoy en día, pero ese sentido de comunidad es tan antiguo como el ser humano. Precisamente ese sentido de comunidad que intentó destruir, que pisoteó, que avasalló la subjetividad que se generó a partir de sostener el individualismo en estas vertientes. Acá hay un dato importante. La estrategia de globalización, el neoliberalismo no sería lo que es hoy si no hubiese ido de la mano de una construcción de subjetividad que se hizo. ¿Qué significa construir la subjetividad? Construir subjetividad implica que si yo necesito acumular, si yo tengo que acumular y para esto tengo que arrasar con el resto del mundo, de alguna manera tengo que lograr cierta aquiescencia respecto de aquellas comunidades a las cuales voy a arrasar. O sea, tengo que construir cierta subjetividad. Esta subjetividad implica que tengo que formatear la cabeza y la identidad de los sujetos, sobre todo o básicamente para que piensen o que no vean en un sentido tan negativo eso que está pasando en su propia cultura. Por eso el colonialismo, por eso la colonización de las cabezas más allá del territorio, esta construcción de la subjetividad apunta a esto, pero además, ¿qué implica el capitalismo irracional? La generación de producción de mercancías, producción y producción de mercancías, aun cuando ya no se necesiten más, aun cuando atenten contra la sostenibilidad del mundo, el producir. Ahora, si yo produzco, sin límite, aún destruyendo y dañando la naturaleza, y a la mano de obra, necesito que para que esto se sostenga alguien la compre. Entonces tengo que generar, o han generado nosotros, lamentablemente, qué difícil que es romper salir de este círculo, que es el consumir. Por eso el individualismo, como decía Lipovetsky, moderno o postmoderno, lleva a su máxima expresión la cultura del consumo, pero el consumo mismo. Es que si no hay consumo, la producción entra en crisis y hay que producir para que se consuma, porque el consumir genera ganancias, porque aumenta la tasa de ganancia y aumenta el espíritu de lucro. Aclaro, no en los simples o comunes mortales como nosotros. ¿Mm? Esa ganancia no va a los simples o comunes mortales como nosotros, va a otro lado. Precisamente de esta manera se construye subjetividad. O esto necesita un andamiaje de miles de millones de personas en el mundo consumiendo al mismo tiempo. Y un dato, para ir cerrando, un dato que me parece importante, puede sonar anecdótico, para algunos puede sonar anecdótico, y que es una diferencia muy, muy grande entre las maneras como se ha sostenido una comunidad a lo largo de la historia, por ejemplo, originaria en las formas de producción y el respeto por la naturaleza, respetan los ciclos,
el capitalismo destructor no respeta los ciclos de la naturaleza, por eso se generan los desastres climáticos que, por ejemplo, hoy está padeciendo el mundo y está a punto de padecer. No se piensen que esos tifones cuya velocidad pasa en otros lugares, se ha dado muy pocas veces en la historia de la humanidad, es el resultado de que la naturaleza decidió incrementar a 180 kilómetros la velocidad del viento, arrasando con todo lo que le pasa, sino que es el resultado del trabajo de la conquista sobre una naturaleza que se sigue viendo como ciega, sorda y muda, porque aumenta el capital. Les decía, eso se ve claramente en el consumo occidental. Hay que consumir mucho y consumirlo en el menor tiempo posible. Y no existe ni siquiera la idea de un consumo y una producción sostenible. Es decir, que permita, respetando ciclos, almacenar para que esto después se prolongue en el tiempo. Las culturas originarias, con una sabiduría ancestral, van recolectando, van consumiendo lo que necesitan, van guardando a largo plazo. Hoy no, hoy tenemos que consumir de una manera desenfrenada y por eso ponemos en peligro el sistema, el ecosistema o el mundo. Esto es lo que quise marcar o remarcar o agregar a lo que ya estamos viendo con bastante claridad en estas últimas clases. Insisto, tener en cuenta esto, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque nosotros formamos parte de un continente, América Latina, que cuando se constituyó autónomamente, institucionalmente, como Estado y como Estado-nación, necesariamente lo que hizo fue incorporar, importar, y aunque no lo hubiéramos querido importar, nos hubieran exportado a la fuerza, modos de entender la realidad, modos de pensar la realidad, modos de institucionalizar la realidad que tendrían como finalidad generar un tipo de subjetividad que es la que hoy todavía sostiene un sistema como el que sostiene el sistema mundo. Por eso no es un dato anecdótico, por eso uno no se puede cansar nunca de profundizar y trabajar sobre esto, porque esto constituyó como modo de vida, como manera de vida, como forma de, como imagen distorsionada, lo que generó el derecho que hoy conocemos. La conexión es profundísima, no solo con el derecho, con la economía, con la educación, con lo que ustedes quieran. Es profundísima. El derecho que nosotros tenemos, que es importado, que es el derecho moderno, por todos lados, y aún hoy en día por todos lados, está llena de esta idiosincrasia, de esta manera, de esta subjetividad que, aclaro, no es simplemente importar una teoría jurídica. Para importar una teoría jurídica tengo que generar una cabeza que la admita como válida. Esa cabeza que la admite como válida se limita simplemente a leer un manual o un conjunto de normas. Tiene que generar una estructura donde esa manera de ver la realidad sesgada, producto de esta imagen, a su vez se convierta o lo institucionalice para aplicarlo. Es decir, tenemos que crear una estructura judicial que avale esto, pero con esto no alcanza, también hubo que formatear las cabezas, y formatear las cabezas implica no solamente operar, decidir conforme a este sistema importado, cuya imagen del hombre no condice para nada lo que humanamente somos, sino que también hubo que diseñar un lugar en donde enseñarlo, colonizar la cabeza, instituciones, normas, cómo se enseña, para que además seguir con la retroalimentación, enseñar a aquel que luego va a legislar, que luego va a juzgar, que luego va a operar con un sistema que está lamentablemente en cuanto a imagen del hombre, eh, como si se tratase, no me gusta mucho la imagen, pero puede ser válida como si se tratara de un cáncer, ¿no? El cáncer tiene algo que lamentablemente se llama metástasis, ¿no? Esta metástasis implica que un cáncer no puede ser lo que es
no puede barrer la vida y la identidad de una persona, la salud y la corporalidad de una persona, sino es que está metido en todos lados aunque no se vea. Por eso, lamentablemente, cuando humanamente alguien tiene cárcel en un estado terminal y uno dice, hagan algo, le dice a la ciencia, hagan algo, por favor, para eliminar el cáncer, la ciencia, cuando va a operar, mira todo el organismo y dice, lamentablemente esto es imposible porque no está acá solamente el cáncer, está tomado por todos lados. Todo el cuerpo tiene cáncer, por lo cual si tuviéramos que eliminarlo de todo el cuerpo, eliminaríamos al cuerpo mismo. La imagen, diría, haciendo una profesión de fe y de esperanza, no es tan literalmente trasladada a lo social, pero tiene casi la misma complejidad que en el ejemplo. El individualismo opera como una especie de metástasis. Está en todos lados, aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta, aunque la mayoría de las veces, como en ese desnivel entre lo que hacemos y lo que decimos, está presente ideológicamente hablando, y la mayoría de las veces tratemos de luchar muchas veces con buena fe, como conciencia, pero nos falta lo otro. Nos tenemos que dar cuenta que para generar cambios sociales y retornar a un sentido comunitario que permita que en este mundo quepan todos, no basta con la simple reflexión teórica. Esa reflexión teórica tiene que estar acompañado de comportamientos, pensamiento en acción, que hagan que el pensamiento en acción sea lo más parecido posible, lo más armónico posible con la teoría de la reflexión. Si no, la teoría seguirá siendo teoría, y la más de las veces sin darnos cuenta de ello. Y vamos a llegar, me parece que no vamos a llegar, eso lo dirás Marina vos, y vamos a hacer como una especie de introducción a la perspectiva dialogal. Tal vez me excedí, traté de hacerlo de la manera más compacta posible, pero a veces hay cuestiones que llevan un poco más de tiempo en el desarrollo. De todas maneras sí es cierto algo que podemos atesorar como capital. Hemos visto muy claramente a lo largo de estas clases, muy claramente lo que significan ambas ideologías, la importancia de ambas ideologías y de sus características fundamentales. Igual, perdón Marina, no, 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 al un contrario, poquito más, Carlos, ahí estuvo clarísimo. acumulé un poco más de capital que, No, 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 mm, está muy bien, está muy bien. no sé, Está bárbaro porque estuvo muy claro. No sé les si los chicos preguntamos a tienen los alguna chicos si tienen pregunta. alguna duda, alguna objeción, alguna crítica. ¿Qué tal, profesor? De mi parte, no muy claro y más ilustrativo con los textos. Muy bueno. Perfecto. Respecto de los textos, una aclaración, por ahí lo percibieron o por ahí no. Había subido dos textos que tenían el mismo título, que era la crítica de Martin Buber a la lectura individualista y a la lectura colectivista. Uno en PDF y el otro en Word. Cuando reviso el texto, busqué, era muy difícil, no queríamos subir todo el texto de qué es el hombre de Buber porque no es muy largo, pero como para leerlo y buscar la parte pertinente se hacía un poco difícil. Entonces estaba buscando de alguna manera algún artículo que sintetizara la crítica antes de hacerlo leer el texto, o por qué la dificultad para enfocarse en lo que uno quiere que lean. Por eso me pareció que el texto que estaba en PDF, que era un comentario sobre individualismo y colectivismo de Buber, lo eliminara, porque me pareció el que subí, que era ese que está en el aula virtual, me parece que refleja mucho más el espíritu o el sentido
de la crítica que hace Buber. Les marco dos cosas para ayudarlos, marcar dos cositas. Para Buber, la lectura individualista es lo que él considera una lectura o tiene un fundamento imaginario. Mientras que la lectura colectivista él considera que tiene un fundamento ilusorio. En dos palabras, imaginario, creo que algo yo había contado o algo contamos. Imaginario, ¿por qué? Porque el cambio de paradigma nos deja solos en el mundo. Si rompemos con Dios, rompemos con los demás y con la naturaleza, estamos solos. Hay una idea de soledad cósmica y vital. Y ilusorio, ¿por qué? Porque en vez de aceptar que esta soledad es abrumadora y que debemos recomponer los vínculos rotos, nos afirmamos sobre esta carencia y la glorificamos. Consideramos que es mejor para el individuo estar solo. Por eso Buber habla de una glorificación, de una ilusión. En última instancia, es una ilusión suponer que podemos lograr todos por nosotros mismos, que es el cliché del individualismo. Y la otra, que es el fundamento, imaginario, que podemos combatir la soledad juntándonos con otros. En vez de estar aislados, nos pegamos los unos con los otros. De ahí van a ser la famosa teoría de la masificación, la sociedad de masas. Dice Buber, esto es ilusorio, porque si yo me pego a otro, la soledad no desaparece, en la medida en que no haya un auténtico vínculo con el otro. Sumar soledades, que sería lo gregario, por ejemplo el hormiguero, sumar soledades o sumar individuos no nos hace perder la idea de que la soledad nos puede angustiar y en algún momento puede reaparecer. Entonces dice Buber, esto es una ilusión. En algún momento el hombre sabe que no se puede refugiar en el colectivo. Se refugia en la voluntad general, en el colectivo, porque es más cómodo, nos sentimos más a gusto, nos protege muchas veces el colectivo, y muchas veces el colectivo decide por nosotros. Es la famosa voluntad general. Pero, dice Buber, en algún momento, al menos en algún momento, en nuestra vida vamos a tener que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser marcadamente individual. Y en esa decisión el grupo, ni el colectivo, ni los muchos, ni el estar pegado uno con uno, el estilo de una tribuna, ni amuchado, ni como quieran no llamarlo, nos va a servir. En ese momento tendremos que decidir, y esa decisión se va a jugar en una respuesta que responsablemente va a ser individual. Por eso Buber habla de engaño, imaginación o ilusión por el otro lado. Acá cerramos, no sé si tendremos que decirle algo más a los chicos, además de desearles, chicas y chicos, desearles un muy buen día de su condición, de su carácter situado en este momento, que es la de ser estudiantes. No sé si... Sí, justo ahí Pedro preguntaba en el chat si tenemos clases y no, el miércoles declararon a asueto desde la universidad, así que nada, tienen su día para festejar. Bueno, muchas gracias. para Yo preguntaba porque al ser virtual por ahí se dicta igual, no sé. Está bien. Gracias. No, descansen. Es académico y administrativo el asueto que marca la facultad. ¿El parcial sería entonces ya sí. el lunes que viene? Habíamos ¿No? Carlos, si te parece, lo pasamos para el miércoles 28. Tendríamos, la cuestión es evaluar sobre bloques de temas. Pero el problema está que si no podemos evaluar sobre bloques de temas, implica evaluar sobre temas que están cerrados en sí mismos. Pero hay un riesgo, un problema que se corre cuando
avanzar sobre un tema que no terminás y que después vas a desarrollar por lo menos en una o dos clases más. Ese sería el riesgo de intentar incluir algo de individualismo en la evaluación que después vamos a volver a tomar como segundo examen. Consideramos, me parece, que sería más importante cerrar los contenidos de evaluación en este punto y después explayarnos, que nos va a llevar más de una clase, sobre dialógica, a fin de no preguntar dos veces sobre lo mismo, y además se acotaría el tema, ¿no? El tema sería un poco más corto. Sería evaluarlos sobre individualismo, sobre el comienzo, antropologías, individualismo y colectivismo. Dejaríamos la evaluación de lo dialógico, de lo dialogal, para el próximo examen. Pero eso sí, haríamos como una especie de, como dijimos, como una especie de inicio o de arranque del tema, que después continuaríamos el miércoles siguiente. Entonces, en limpio, el lunes la evaluación, temas, ciencia, filosofía, antropología individualista, colectivista. Parte de la clase, como contábamos en la anterior, va a ser destinada a introducirnos en la perspectiva dialogal, que después continuarán en clases sucesivas. ¿Está bien así, Marina? Sí, sí, sí. O si te parece, está parece, bien. o te parece, porque igual esto lo tenemos que, igual yo les diría, si nos tienen un poquito de paciencia, Sí, si yo les les parece, diría, ahora lo charlamos claro, entre nosotros y lo publicamos claro, en la cátedra habitual. claro, que Hoy mismo lo claro, definimos. esto vamos a verlo, y si hubiese algún cambio, o si por ahí no fuese lo que yo dije, no fuese lo más atinado, lo modificamos y se los hacemos saber. ¿Mm? Perfecto, gracias. Que sigan bien. Hoy mismo Gracias. entonces subimos en la cátedra virtual cuando es el examen. Así que quédense tranquilos y feliz día para el miércoles. Feliz día. Gracias. Vale, gracias. Un Gracias. beso Buen comienzo grande, de semana. chicos. ¿Pausaste la Chao, hasta grabación? luego. María? No, vos lo tenés, Carlos.